Karina Arteaga. José Barahona. Presente. Fiorella Bustamante. Presente. Rosa Angélica. Presente. ¿Quién habló? Sí Rosa. dije presente. Rosa. Sí. Presente. Presente. Erika Hualpa. Ana Jara. Buenos días. Presente. Jara. María Macías. Presente, Macías. Diana Mora. Presente. Dayana Riera. Jofre Rivera. Kerly Roca. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Kevin Rosado. Dayana Vázquez. Yolanda Villa. Presente. Pamela Villalta. Presente. Joana Zambrano. Joana. Bueno, ya vamos a continuar. Vamos a continuar viendo hoy día, vamos a empezar a trabajar con lo que es la unidad 2. En la unidad 2, nosotros ya empezamos a ver lo que es el derecho mercantil. Ya dejamos de trabajar lo que era en la primera parte que habíamos estudiado, lo que era el derecho, y todas sus definiciones y conjuntos relacionados. Ahora vamos a ir a la parte mercantilista, es decir, a lo que interviene en el comercio como tal. Entonces, para eso vamos a tener como objetivo aprender las generalidades del derecho mercantil y los actos y actores de instrumentos mercantiles. Es decir, vamos a ver qué nomás se relaciona dentro del derecho mercantil, qué es lo que abarca el derecho mercantil dentro del territorio, dentro de todo lo que es la materia de derecho, de lo que es derecho económico. Para los aspectos que se van a cubrir para esta unidad, para este tema, los temas son generalidades del derecho mercantil. Vamos a conocer un poquito de historia, de cómo se origina esto del derecho mercantil, desde dónde vienen sus orígenes, y cómo se encuentra en la actualidad de acuerdo a la normativa vigente, es decir, qué es lo que dice la ley ecuatoriana respecto a lo que es el derecho mercantil. Y con eso vamos a poder identificar en qué consiste un acto mercantil y en qué consiste un acto civil. ¿Cuál es la diferencia entre una actividad mercantil y cuál es la diferencia entre una actividad civil? Desde el punto de vista legal, ¿no? El objetivo para estas sesiones es aprender a reconocer lo que es el derecho mercantil y los actos civiles, o sea, tener plenamente identificado qué tipo de actividades conciernen o se relacionan a lo que es el derecho mercantil y qué relaciones son
partes de actividades de tipo civiles, ¿no? O sea, un ejemplo simple, el acto de que una pareja se case, eso es, ahí están firmando un contrato, porque en el momento que se acuden al registro civil firman un documento que es una acta, eso es un contrato en el cual forman una familia. Entonces eso es un derecho de tipo civil. Entonces vamos a ir diferenciando cada uno de estos conceptos. El material básico es el mismo con el que hemos estado trabajando desde el comienzo. Entonces vamos a ir viendo lo que es el derecho mercantil. A ver, señorita Jara, ayúdanos con la lectura, por favor. Ana, ¿nos ayuda con la lectura? No está Ana. Rosa, ayúdenos con la lectura, por favor. Derecho mercantil. El derecho o derecho comercial es el conjunto de normas relativas a los comerciantes en el ejercicio de su profesión, a los actos de comercio. Entonces, miren, el derecho mercantil no es sino otra cosa, es algo relacionado a la parte de que tiene que ver con intercambio de bienes y productos y servicios, básicamente. El derecho mercantil se origina de la palabra comercio, es decir, todo lo que tiene que ver con compra y venta es lo que se relacionaba desde la edad antigua, lo que era la parte mercantilista. Todo lo que es compra y venta de bienes. Aquí, como en la actualidad ya tenemos nosotros los conceptos de profesión, en la edad antigua no se utilizaba el término profesión, sino se llamaba el término de oficio. ¿Cuál era el oficio que hacía una determinada persona? Por ejemplo, un herrero tenía como oficio que era maestro herrero, el carpintero. Entonces cada tipo de profesión como tal era visto como un oficio. Entonces, y los bienes que cada elemento elaboraba dentro de su actividad específica, y los productos que los vendía, estas acciones se llamaban como actos mercantiles. ¿Por qué? Porque se derivan de venta de mercancías. Entonces, por ahí viene lo que es el término de la parte mercantil, intercambio de mercancías entre una comunidad y otra. Eso es básicamente el componente mercantil. Y cuando utilizamos el derecho mercantil, nos estamos refiriendo a los términos que nos faculta en función del derecho. Acuérdense que el derecho son las normas que nos rigen de cómo debemos comportarnos dentro de una sociedad. Entonces, el derecho mercantil es cómo nosotros vamos a relacionar o vamos a hacer los intercambios de bienes y servicios. Entonces, con el pasar del tiempo se fueron dando instrumentos de tipo relacionados a la actividad comercial que se fueron dando a lo que es la instrumentalización de lo que es el campo del derecho mercantil. Tenemos, a ver la siguiente. Cheme, ayúdanos con la lectura. Landazuri, señorita. El derecho mercantil o derecho comercial es el conjunto de comerciantes en el ejercicio de su profesión. Es la rama del derecho que regula el ejercicio de sus fundamentos. ¿Ya? Se escucha un poquito entrecortado, ¿no? Bueno, entonces es la rama del derecho que regula el ejercicio del comercio, uno de los fundamentos que es el libre comercio, el comercio libre, ¿no? Entonces, esto, como ya sabíamos, el derecho general es cómo son las normas y procedimientos de cómo nos comportamos dentro de la sociedad. Cuando hablamos del derecho mercantil, nos vamos a referir de cómo nos vamos a manejar o cómo vamos a trabajar cuando estemos hablando en términos de comercio, estrictamente de comercio. Siempre que ustedes escuchen el término mercante o mercantil, están refiriéndose a la palabra comercial, ¿sí? Comercio. Es
es un sinónimo. Sería esto, derecho comercial es lo mismo que decir derecho mercantil. Erika, ayúdenos con la lectura. Erika Hualpa. Buenas tardes, economista. A ver, Buenas se tardes. ocupa de las disposiciones administrativas, procesales, penales, etcétera, que por público rigen. ¿Ya? Como que se va la señal. Se ocupa de disposiciones administrativas, procesales, penales, entre otras. Esto son herramientas ya exclusivas del derecho que por interés público rigen a la actividad comercial. Por ejemplo, en la parte administrativa, ustedes cuando realizan una compra, una venta, ustedes, la persona que les compra el bien, les va a decir, dame algo que garantice que de lo que he comprado es de mi posesión. Cuando nos referíamos en la Edad Antigua, no existía el término factura, esa expresión no existía como tal. Lo que decían, dame un comprobante, un documento que me asegure que esto es de mi propiedad. Entonces se entregaban títulos de valor. Entonces, todo esto hacía un componente de tipo administrativo en el cual las partes, el uno entregaba el dinero y el otro recibía un documento en el cual le acreditaba ser poseedor de determinado bien. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que muchas veces las transacciones no se hacían a crédito, no se hacían de contado, sino se hacían a crédito. Entonces, llegaban a acuerdos en que se iban a pagar después de cierto periodo de tiempo cantidades y comenzaron a crearse en los instrumentos comerciales como el documento de debo y pagaré, el típico documento de pagaré en el cual simplemente uno dice que debe un valor y se compromete a pagarlo después de determinada cantidad de tiempo. Entonces, cuando no ocurría el pago en la fecha indicada en el dicho documento, entonces las partes involucradas o las partes afectadas podían iniciar procesos para lograr que la persona recupere ya sea el bien que generó la transacción o que recupere el dinero, el valor monetario de lo que se gestionó en esa actividad comercial. De ahí se fue dando el origen de todos estos instrumentos que existen en la actualidad dentro del derecho mercantil y que en la actualidad son muy versátiles. Son muy versátiles, ¿no? La siguiente. Kerly. Ayúdanos con la lectura, Kerly. No está Kerly. Se ocupa de decisiones administrativas, procesales, penales, etcétera, por un interés público. Consiste en elaborar leyes para regular los contratos de bienes de consumo. Ya, listo. Entonces, parece que se está escuchando un poco entrecortada, ¿no? Está la señal un poco fluctuante. Esto consiste en elaborar leyes para regular los contratos de las empresas, las prácticas de contratación, fabricación y venta de bienes de consumo. Es decir, como en el derecho mercantil, a medida que se fue dando origen las actividades mercantiles, que todo el mercado internacional se fue unificando, aparecían los grandes propietarios de recursos, que eran los pequeños, los grandes monarcas, los pequeños monarcas. De ahí comenzaron a aparecer los mercaderes. Los mercaderes no eran nada más que comerciantes que llegaron a acumular enormes cantidades de dinero. Entonces, como ustedes saben que a medida que uno va creciendo en cuestiones relacionadas al comercio, uno ya solo no puede realizar toda la actividad, sino que va necesitando de personas, de apoyo, va a empezar a necesitar de quienes se encarguen de atender las ventas, de quienes se encarguen de cobrar los recursos, de quien se encargue de transportar la mercancía. Entonces van apareciendo lo que es
niveles de contratación, van a comenzar a aparecer relaciones contractuales entre una persona con otra. Entonces, todo esto fue dando origen a instrumentos de contratación que se dan entre lo que es la empresa, porque anteriormente la palabra empresa como tal no existía, sino que el término empresa se vino a derivar de lo que una persona emprende en una actividad y lo mantiene. Entonces eso se decía, esta es una empresa. Entonces, ¿por qué? Porque es un emprendimiento sostenido. Entonces, de ahí deriva la palabra empresa. La empresa, entonces, como yo tengo una empresa, un emprendimiento constante, fijo, yo tengo que regularizar mi situación con las personas que trabajan conmigo. Porque si no, van a decir de que yo no estoy pagando y puedo tener algún tipo de inconveniente. Entonces, se generaron contratos. ¿El contrato qué es? Es una parte en donde se ponen de acuerdo, es un documento en donde se ponen de acuerdo tanto la parte que recibe como la parte que entrega. Entonces, ya sea el bien o el servicio. Ustedes saben que cuando van a laborar en una empresa, ustedes firman un contrato. Y el contrato no es nada más un acuerdo entre la persona que tiene una plaza de trabajo y dice, yo necesito una persona que, por ejemplo, un asistente administrativo, que se dedique a registrar los ingresos y las ventas que realiza la compañía. Entonces, allá. Entonces, para eso va una persona y dice, yo voy a ofrecerte ese servicio de ingresos, los registros de ingresos y ventas de tu compañía. Y a cambio de eso, yo voy a recibir, es decir, la parte trabajadora, voy a recibir una paga fija por el tiempo que trabaje contigo. Entonces, aquí, así se fueron dando los distintos contratos y los distintos tipos de contratación con los que se llegaron a acuerdo. Otra situación es con respecto a la fabricación. Cuando ustedes ya comienzan a realizar actividades ya de tipo comercial, y esto le sumamos las actividades de tipo industrial, pueden llegar a un acuerdo entre una parte y otra en, por ejemplo, fabricar una determinada cantidad de bienes para después de un cierto periodo de tiempo. Entonces, para eso establecen un contrato. Dicen, bueno, dame un anticipo, dame una cantidad inicial para yo poder operar. Y al término de la elaboración de los productos te entrego el total y me pagas la otra cantidad. Entonces, llegan a un acuerdo, se firma un contrato en el cual las partes se comprometen. La una se compromete a entregar los bienes producidos, ya listos para su uso, listos para su consumo, y la otra parte se compromete a dar el valor monetario acordado en los plazos y términos estipulados dentro del contrato. Entonces, todas estas actividades dieron paso a lo que se conoce como el derecho mercantil, es decir, toda la normativa relacionada al trabajo dentro del comercio. Veamos un poquito acerca del origen de la historia del derecho mercantil, cuando ya se vino a formalizar este tema del derecho mercantil. Si bien es cierto, el derecho mercantil es mucho más antiguo del Imperio Romano, inclusive va mucho más atrás, pero sus primeros indicios de querer establecer una normativa, una forma de comportamiento, ya un recurso más legal, más comprobable, más formalizado, se dio en el Imperio Romano. ¿Sí? A ver, José, ayúdenos con la lectura, por favor. Derecho mercantil. El Imperio Romano marca el inicio de la Edad Media. Esta época se caracterizó por la confusión y la violencia. Esta época se caracterizó lo mismo. Está repetido, sí. Entonces se caracterizó, ¿por qué decimos que se caracterizó por la confusión, la inseguridad y la violencia? Bueno, acuérdense que era un imperio, ¿no? Y el imperio, como tal, lo que hace es dicta las leyes que cree conveniente, ¿no? Entonces, los romanos, cuando ya llegaron a ser un imperio poderoso,
Ellos simplemente a los que vivían dentro de su territorio, para poder vivir dentro del Imperio Romano, tenían que pagar tributos, por ejemplo. Tenían que realizar algún tipo de actividades y muchas veces, y en general, a nadie les gusta que por realizar una transacción tenga que pagar parte de sus ganancias a otra persona, mucho menos al Estado. En forma general, a nadie le gusta pagar. Nadie le gusta pagar. Entonces, imagínense cuando recién el Imperio Romano comenzó a dar origen a esta estandarización de cómo deberían ser las relaciones comerciales dentro de todo el Imperio Romano. Entonces, obviamente, no hubo, primero en esa época no existía lo que es los medios de comunicación tan rápido como se dan en la actualidad, en donde ustedes, una noticia que se genera en este momento, en cuestión de minutos, ya se sabe en todo el mundo, por el medio del Internet. En aquella época, una noticia, para que llegue de un continente a otro continente, o llegue de un pueblo a otro pueblo, podrían pasar semanas, meses, e inclusive años. Entonces, todo esto hacía de que llegaba el emperador de turno, disponía una posición, entonces daba la orden, como la palabra en aquella época de los emperadores era ley. Entonces si el emperador daba una orden, todos debían acogerse a esa orden, pero imagínense de alguien que estaba a cierta distancia, de pueblos distantes, no conocían de la ley, simplemente hacían caso omiso, y se generaban obviamente, el que llegaba a imponer la nueva ley, se iba a generar obviamente temas de confusión, inseguridad y violencia, ¿no? O sea, todo esto se fue dando cuando se empezó a formalizar este tema de lo que es el derecho mercantil como tal, ya como un instrumento legal. Ya continúe con la lectura. Dayana Vázquez, ¿se encuentra? Ayúdenos con la lectura, Dayana. Está constituida por aquellos actos realizados con un de las cosas, desde quienes las producen hasta quienes las consumen. ¿Ya? Entonces, miren, el derecho mercantil está constituido por la industria comercial. Mire, ojo, que se le menciona industria comercial. ¿Por qué? Porque el comercio, ¿qué es el comercio? A ver, vamos a ver si tenemos claro la definición del comercio. Fiorella, ¿qué es el comercio para ti? Fiorella Bustamante. ¿Dónde está Fiorella? Voy a poner atrás a lo que dice. ¿Dónde está Fiorella? María Eugenia. No. María Eugenia, ¿qué es para usted el comercio? ¿Qué es para usted el comercio? Son ventas. Ya, ventas. Ya, puede ser. ¿Ya? O sea, compra y venta. ¿No? Lo que es la compra y venta. Ajá. ¿Ya? Kevin, ¿qué es para ti el comercio? Para mí el comercio creo que es una forma, digamos, de intercambio de bienes y servicios a cambio de dinero. O sea, es intercambiar bienes o servicios por dinero, ¿no? Eso, comercio. Sí, una definición interesante. Pamela, ¿qué es para ti el comercio? No te escucho. Está mala la señal. Pasemos con Joana, ¿ya? Joana, ¿qué es para ti el comercio? ¿Sí me escucha? Es que tengo el internet súper mal. Sí, así veo que estaba falloso el internet. ¿Qué es para ti? Sí te alcanzó a escuchar. El comercio es una actividad económica, un intercambio.
por dinero. Ya, una actividad económica, ¿sí? Un Comercio, correcto. intercambio de bienes y Está bien, Joana. Entonces, miren que ustedes tienen clara la figura de lo que es el comercio. Comercio son actividades en las cuales se intercambian bienes y servicios dentro de un mercado, ya sea por especies o por dinero, ¿no? Ustedes pueden realizar una transacción pagando por especies. Recuerden que ustedes, cuando estudiaron Introducción a la Macroeconomía, ustedes estudiaron dentro de uno de los aspectos es que en contabilidad nacional, cuando se da el pago entre especies, lo que hace el gobierno hace un registro cuádruple para registrar los ingresos y salidas representados de las especies en términos monetarios. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es el comercio como tal, y el derecho mercantil ya sabemos que se origina en la época de los romanos. Aunque también, si escarbamos un poquito más allá, inclusive vamos a llegar al imperio chino, donde los chinos comenzaban a realizar transacciones en las cuales ellos llevaban una especie de contabilidad, una especie de control, en la cual entre todos los comerciantes chinos llevaban un proceso estandarizado del control de sus ventas y todas las transacciones que realizaban vía mercantil. ¿Sí? Entonces, pero formalmente ya vino a darse en la época romana. ¿Por qué? Porque los romanos comenzaron a crear un estatuto ya de tipo formal que se daba entre todas las operaciones que se realizaban dentro del Imperio Romano. Acuérdense que los romanos fueron los primeros que elaboraron la constitución, es decir, cuáles son las normas y preceptos que se deben de regir dentro del Imperio Romano. Entonces comenzaron a dar formato o una forma ya más ordenada a todas las actividades que se relacionaban. Entre esto no faltaba lo que era el derecho mercantil como tal. Continuamos. Bien, ayúdanos con la lectura. Mercantil, origen. La industria manufacturera, las primeras materias según las necesidades del mercado. Las industrias, la editorial, artística, Ya, listo. Entonces tenemos las primeras industrias que operacionaron dentro del mundo fueron la manufacturera, obviamente de trabajo que se hace por mano para transformar materias primas en las necesidades que se daban en el mercado en aquella época, ¿no? El transporte, inicialmente el transporte se daba en carruaje, es decir, en carreta, productos transportados por fuerza animal, por caballos, o se lo hacía por barcos, ¿no? Entonces no había lo que era, en aquella época no existía el tren, ¿no? Estamos hablando de la época de los romanos, ¿no? O sea, la forma más rápida de viajar era a través de caballo. Entonces, obviamente, surgieron las primeras editoriales, las casas editoriales, donde, ¿qué es lo que hacían? Escribir los textos, la parte artística, en fin, o sea, estas fueron las primeras industrias que se dedicaron o que surgieron dentro del derecho mercantil. Tenemos otras. Dayana, ayúdanos con la lectura. Dayana. José, ayúdenos con la lectura. Ya. Derechos mercantiles. La adquisición de bienes a títulos o destino a ganarlos en igual forma y en la de los mismos. Ya, listo, gracias José. Entonces tenemos la adquisición de bienes a título oneroso. ¿Qué significa el término oneroso? Que busca una ganancia.
¿sí? Adquisición de bienes a título oneroso, es decir, tú compras algo con el fin de obtener una ganancia, con destinos a enajenarnos, es decir, que tú compras algo con el fin de venderlo, ¿sí? Entonces, por ahí viene el tema del derecho mercantil entre sus actos y operaciones. Tú compras un producto, algo, entonces tú, por eso que compras, recibes un título que te garantiza la propiedad de ese bien, y ese documento tú después lo transfieres, es decir, que lo estás enajenando. O sea, tú compras un bien con el fin de venderlo. Entonces, de ahí derivan las operaciones y actos del derecho mercantil. En igual forma, la enajenación de los mismos. Muchas veces ustedes compran una propiedad en un determinado lugar, una casa, por decir, un terreno. Entonces, ustedes son dueños del terreno, pero el terreno no lo pueden mover, el terreno está ahí fijo. Entonces, lo que ustedes le dan es un título de valor, un título de propiedad que los asegura como dueños de aquel documento, ¿sí? Entonces, esto es lo que, inclusive esto hasta en la actualidad se mantiene para las propiedades de las casas, de tierra. ¿Qué es lo que hace el gobierno o los municipios? Entregan lo que se llaman las escrituras. En las escrituras están indicando cuáles son los linderos, cuáles son los límites de la propiedad, qué colinda con qué, hacia dónde está el norte, hacia dónde está el sur de la propiedad, cuáles son los metros de las propiedades. Entonces, todo está considerado. Y si alguien quiere vender su propiedad, lo puede hacer. Entonces, lo que hace, transfiere el título de su propiedad a otra persona. Y obviamente, cuando ya estamos hablando del derecho mercantil dentro de actos y operaciones, van a ser para aquellos a los que se dedican a comprar bienes raíces, en este caso sería, compran títulos de valor, es decir, compran títulos de hipoteca y venden los títulos de hipoteca con el fin de generar un ingreso. Papá, ¿por qué sí? Listo. Entonces, para eso teníamos nosotros, por ejemplo, aquí pueden ver en esta pequeña lámina lo que son los contratos, ¿no? Un instrumento que en la actualidad se utiliza para todo tipo de actividad comercial. ¿Sí? Continuamos con la otra parte. Ahora sí está Fiorella. ¿No está Fiorella? A ver, Fiorella, ayúdanos con la lectura. Actos y operaciones. Oneroso de bien a arrendarlos, perdón, el arrendamiento de los mismos, el arrendamiento de toda clase, subarrendarlos y subarriendos. Ya, aquí, ya listo, Fiorella, gracias. Entonces, miren, aquí tenemos, dentro de las actividades y actos operacionales, ustedes pueden no solamente comprar o vender bienes, ustedes también pueden realizar operaciones de arrendamiento mercantil. ¿Qué significa el arrendamiento mercantil? De que ustedes pueden decidir alquilar o poner en alquiler un determinado bien o un determinado servicio para que se te utilice por una cantidad de tiempo específica o para un uso específico. Entonces, de igual manera, la persona que recibe el bien en arrendamiento, si dentro de su contrato no hay una cláusula que le prohíba subarrendar, la persona puede tranquilamente subarrendar el contrato. Es decir, imagínense que ustedes arriendan un departamento, entonces en el departamento lo arriendan con la finalidad de poner su negocio, pero resulta que ven la oportunidad y dividen el área del terreno, del lugar donde ustedes van a poner su negocio, lo dividen en 3 y subarriendan 2 pedazos. Entonces, ahí se da un subarrendamiento. Entonces, este tipo de instrumentos se podrá dar cuantas veces sea humanamente posible, siempre y cuando no lo prohíba alguna de las cláusulas contractuales, ¿no? Entonces, estos son los instrumentos
vimos en la época de la pandemia de que por disposición legal nadie podía cortar servicios por temas de falta de pago. Pues puedes prender. Entonces, se va a acabar el tiempo, nos volvemos a conectar, sí, porque ya se va a cortar.